Si observamos el mundo que nos rodea, notaremos que todos los seres están enfrentando problemas constantemente. Una planta necesita obtener más luz, una araña cazar a su presa voladora, un pájaro necesita construir su nido y refugiarse de depredadores. Incluso nosotros, los animales humanos, también resolvemos problemas, o más bien nuestro cuerpo lo resuelve por nosotros, no es que somos conscientes de todos los procesos que suceden dentro nuestro, como la regulación del pH, de la temperatura, del azúcar en sangre, entre muchas otras cosas. Todas estas respuestas están inscritas en nuestros genes y han sido perfeccionadas por miles de millones de años de evolución y transmitidas de generación en generación. Con mucha elegancia y un despliegue infinito de creatividad, la naturaleza ha moldeado soluciones para los más diversos desafíos, como moverse, defenderse, comunicarse, obtener energía, obtener alimento y millones de cosas más. Desde el radar de los murciélagos hasta el pegamento de los mejillones, la naturaleza está repleta de estas soluciones brillantes para problemas que son muy difíciles. Como dice Janine Benyus, estamos rodeados de genios. Y a la vista de tanta genialidad, surge inevitablemente una pregunta. ¿Y si mirar hacia la naturaleza no fuera solo un gesto de curiosidad científica, sino una estrategia esencial para asegurar nuestra supervivencia? ¿Qué lecciones podemos aprender de ella para resolver nuestros propios desafíos humanos? A este acto de observar, apreciar y estudiar la naturaleza para poder tomar lecciones y resolver conflictos o problemas humanos se le llama biomimética. Y de eso hablaremos hoy. ¿Cómo están? Mi nombre es Salomé, ella es Sasha. Gracias, Sasha. Soy estudiante de biología en la Universidad de Buenos Aires y estoy muy feliz de darles la bienvenida hoy al primer capítulo de Desde el Núcleo. Es un podcast en el que voy a hablar de ciencia, biología, problemas humanos y otros menjurjes que me dan curiosidad. Bienvenidos y gracias por acompañarme. En los años 90, los astrónomos quisieron enfrentar desafíos mucho más ambiciosos. The sky is not the limit, dijeron ellos, y buscaban detectar fenómenos más sutiles y alcanzar fuentes cósmicas más distantes que las exploradas hasta entonces. Querían saber qué había más allá del más acá que ya conocíamos todos. Bueno, que ya conocían ellos porque yo todavía no estaba en el mundo. Pero se toparon con un gran problema, y es que la óptica de los telescopios de la época no era suficiente para captar bien los rayos X suaves fundamentales para observar los eventos cósmicos más distantes. El problema es que los rayos X atraviesan casi todo, no se reflejan ni se refractan con lentes de vidrio o espejos tradicionales. Entonces, se les ocurrió utilizar otros telescopios como el telescopio Einstein, que no fue hecho por Einstein, sino fue nombrado en honor a él. Este telescopio usaba espejos curvos colocados en ángulo rasante, o sea, en un ángulo muy pequeñito, casi paralelos al rayo, lo que permitía detectar a estos escurridizos rayos X. Para que se imaginen mejor el fenómeno, ¿alguna vez han intentado tirar una piedra y hacer que rebote en un cuerpo de agua? Bueno, si lo han intentado y si no, les cuento que tiene un truquito. Tienes que lanzar la piedra con un ángulo muy pequeñito para que ésta rebote, porque si lo haces con un ángulo más grande, o sea, de más arriba, solamente la tiras, se va a hundir y no va a rebotar, obviamente. Con los rayos X ocurre algo parecido. Solo rebotan y son detectados cuando inciden con un ángulo muy pequeñito. Aunque este telescopio funcionaba, el telescopio Einstein, y detectaba rayos X, lo hacía con una eficiencia muy baja y solo para ciertas energías, lo que limitaba mucho el trabajo de los astrofísicos noventeros. El desafío que ellos enfrentaban era mucho más profundo. No solamente era instrumental, sino que era físico. Necesitaban encontrar una nueva forma de ver. La física de estos fotones exigía una forma completamente nueva de pensar cómo enfocarlos y captarlos. Para la buena suerte de estos científicos, unos 20 años antes, Michael Land, un neurobiólogo visual, sentía una profunda curiosidad por entender cómo funciona el sistema visual en criaturas con ojos muy distintos a los nuestros, como los de los invertebrados marinos. Uno de sus hallazgos más importantes fue que estos animales, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, no tienen lentes en su aparato visual.
sino que ellos ven gracias a una estructura que es completamente distinta y fascinante. Les cuento. En el caso de las langostas, sus ojos están formados por diminutas placas cuadradas reflectantes dispuestas como una rejilla. Cuando la luz entra desde distintos ángulos, se refleja en las paredes de esas placas y se concentran en un punto focal en la retina. Este ingenioso sistema aumenta la eficiencia visual de las langostas y así logran aprovechar al máximo la poca luz que tienen allá abajo en la penumbra del fondo de la profundidad del abismo marino. El resultado es una visión muy sensible y un campo visual amplísimo, perfecto para sobrevivir en su hábitat y curiosamente también es perfecto para explorar las profundidades del universo. Michael publicó sus hallazgos en algunas revistas científicas y así pudo ser leída por uno de los científicos del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de la República Checa, que vio el potencial de esta estructura para solucionar el problema que tenían con los telescopios. Es así como a comienzos del 2000 empezaron a construirse prototipos de telescopios basados en el ojo de langosta, capaces de detectar eventos cósmicos como explosiones de estrellas de neutrones, agujeros negros o estallidos de rayos gamma. En 2008, este mismo instituto realizó análisis y simulaciones que demostraron que estos telescopios eran 10 veces más sensibles para monitorear estos rayos X que les contaba que cualquier otro instrumento anterior. O sea, adiós telescopio de Einstein. Bueno, telescopio Einstein, no es de Einstein. En fin. En 2024, la misión Einstein Probe, a todos le ponían Einstein tipo, igual sí es un capo, yo banco que todo se llame Einstein. Este podcast debería llamarse Einstein, mentira. En 2024, la misión Einstein Probe de la Academia China de Ciencias se lanzó con este telescopio inspirado en los ojos de langosta. Eric Kulkerks, uno de los científicos trabajando en este proyecto, dijo que gracias a este innovador diseño, la sonda espacial Einstein Probe puede monitorizar grandes franjas del cielo en un solo vistazo. De este modo, podemos descubrir un gran número de nuevas fuentes y al mismo tiempo estudiar el comportamiento de la emisión de los rayos X procedente de objetos celestes conocidos hace mucho. O sea que básicamente ahora se puede ver el espacio como lo haría una langosta. Lo que me encanta de esta historia es que nuestro amigo neurobiólogo Michael seguro no se imaginó ni por un instante que su investigación iba a servir para esto. O sea, él lo único que quería hacer era estudiar langostas. Bueno, no quería estudiar langostas, quería estudiar los ojos de las langostas e irse a dormir. Él lo que estaba haciendo es ciencia básica. Él no buscaba aplicaciones inmediatas, no buscaba resolver ningún problema. Él solo quería conocer cómo la naturaleza resolvió el problema de ver en ambientes extremos como el fondo del océano. O sea, nada que ver con telescopios, estrellas, Albert Einstein. Para mí es fácil imaginar que más de uno le habrá dicho, amigo, deja de perder el tiempo estudiando langostas, o sea, haz algo más productivo, crea una empresa. Pero Michael dijo, no, no, y siguió su corazón y a donde le llevó su curiosidad. Y bueno, para el resto de mortales que no somos ni astrofísicos, ni neurobiólogos, ni nada de eso, ¿qué carajo nos importa, no es cierto? ¿Por qué nos importa todo esto? Bueno, primero, yo creo que porque todo conocimiento es valioso. O sea, todo esto que acabamos de aprender nosotros en los minutos que llevamos de podcast, para mí, fortalece y nutre el espíritu humano, de la creatividad, de la curiosidad, de las ganas de aprender, de saber, de conocer de nuestro mundo, o sea, nos nutre. No sé si les ha pasado que cuando aprenden alguna cosa que dicen, wow, es como que se sienten diferentes, de alguna manera son diferentes. Y segundo, porque todo esto hace a un astrofísico feliz y cada astrofísico feliz es un estudiante de física infeliz menos. Y eso es genial. Mentira, no es por eso. En realidad es porque, aunque esta tecnología ahora se utiliza solamente para mirar el espacio, cosa que ya de por sí es fascinante, muchos de los inventos que nacieron de la curiosidad de un científico, de la necesidad de resolver una pregunta de por qué o para qué o cómo funciona, luego tuvieron aplicaciones que son mucho más cercanas a nuestra vida cotidiana de lo que podíamos imaginar.
como la medicina, por ejemplo. Si alguna vez tuvieron un golpe en la cabeza, algún dolor raro en la espalda, lesiones en alguna articulación o algo parecido, seguramente les hicieron una resonancia magnética, o al menos habrán escuchado el término por series como Grey's Anatomy, Doctor House, alguna de esas, ¿no? Bueno. La resonancia magnética en un principio no fue pensado como un método de diagnóstico, sino que fue desarrollado en los años 30 para estudiar la estructura interna de las moléculas. O sea, los científicos de la época lo que querían saber era cómo responden los núcleos atómicos a campos magnéticos y a ondas de radio. Estaban estudiando la materia. No querían saber qué le pasaba a tu rodilla. No fue sino hasta los 70 que se empezó a aplicar a la medicina y se convirtió en un método de diagnóstico. Y ahora, gracias a eso, se pueden detectar tumores cerebrales, hernias de disco, desgarros musculares, metástasis y muchas otras cosas que seguramente han salvado miles de vidas. Así que sí, tecnologías nacidas de la curiosidad y destinadas a la investigación básica podrían terminar siendo aplicadas en otros campos, transformando nuestras vidas o al menos nuestra manera de entender el mundo. Como se podrán imaginar, el caso de la langosta y de los telescopios es un caso estrella de biomimética, que a mí me encanta, porque uno dice como, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo va a tener que ver una langosta con un telescopio? Uno se puede imaginar que más o menos es por la vista, ¿no? Pero la historia a mí me parece mucho más fascinante porque parte de una investigación que no estaba destinada al espacio. Y luego es como que toda la ciencia se entreteje y se termina creando algo que es completamente impredecible. Ni Michael Land lo vio venir, ni los astrofísicos lo vieron venir. Seguramente las personas que hicieron eso de la resonancia magnética tampoco lo vieron venir. O sea, todo es como bastante impredecible. Esa es la palabra. Por eso, si me preguntan a mí, tendríamos que estudiarlo todo. Uno nunca sabe qué nos va a servir, ni para qué, ni cuándo, ni cómo. Y hay muchas personas que dicen, ¿para qué va a estar estudiando langostas? O sea, utilice esa plata en otra cosa. Pero no. Hay gente a la que le da curiosidad las langostas, o que le da la curiosidad los bichos, el comportamiento de los insectos, no sé, un montón de cosas que a priori uno dice, pero sí. Todos tenemos diferentes curiosidades, a todos nos apasionan y nos interesan distintas cosas, y es un interés guiado por nuestro inconsciente. Sería muy aburrido el mundo si a todos nos interesaran las mismas cosas, y podríamos alcanzar mucho menos si todos estudiásemos lo mismo o hiciésemos lo mismo. Entonces, el hecho de que haya personas a las que les da curiosidad distintas cosas y que puedan estudiarlas y que puedan aportar esos datos a la conversación científica y que luego eso sirva para cosas completamente impensadas es genial. A mí me parece genial. En la introducción hablamos vagamente de la biomimética, pero ahora que hemos visto este ejemplo, estamos en condiciones de darle una definición un poco más precisa. Entonces, ¿qué es exactamente la biomimética? La biomimética es el arte y la ciencia de observar la naturaleza, con una actitud humilde, aprender de sus formas, procesos, sistemas y aplicar estos principios para resolver desafíos humanos. No se trata de copiar a la naturaleza, sino de inspirarse en su sabiduría probada por miles de millones de años de evolución. Nosotros no tenemos tanto tiempo para probar las cosas. La biomimética nos invita a cambiar el foco, a pasar de ser los reyes y señores de la naturaleza a ser los humildes aprendices de su genialidad. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir estos minutos conmigo y me encantaría leer qué te pareció en los comentarios. ¿Habías escuchado de biomimética? En la descripción les dejaré las fuentes de donde saqué toda la información para este episodio y también les dejaré algunos recursos que les animo mucho a investigar porque hay cosas fascinantes, sobre todo en una página que se llama Ask Nature, en la que Janine Benyus, que fue una de las pioneras en biomimética, que acuñó el término, y su equipo publican soluciones ideadas por la naturaleza que pueden ser aplicadas a problemas humanos. Hay de todo, o sea, de verdad les animo mucho a ver porque es increíble todo lo que podemos aprender. Antes de irme, les quería contar que este video y bueno, este episodio, toda esta temática de biomimética, nació gracias a una experiencia personal que tuve el año pasado en el que participé en un stand de biomimética en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, al que pertenezco.
en el que, bueno, hablamos de todo esto de la biomimética con muchos más ejemplos y que de hecho fue en agosto, o sea que ya pasó. Tristemente no pude subir este video antes, pero bueno, va a suceder, a tener lugar, ojalá cruzando los dedos todos los años, más o menos por la misma fecha me parece que es, pero si no, lo pueden investigar en la página de la facultad, en la que tendrán noticias también de la Semana de la Química, que eso sí es en septiembre y que les animo mucho a ir si es que están en Buenos Aires y apoyar la ciencia argentina, que tiene cosas increíbles y van a saber de primera mano, conocer qué es lo que hacen en la facultad, o sea, qué hacen los científicos, que son mis profesores, muchos de ellos, qué investigan, qué estudian, qué hacen. Y la verdad que cosas increíbles, todo es increíble, o sea, de verdad aguante estudiar. Así que nada, les motivo mucho a ir. Y nada, quería agradecer también a Marcela, que fue la profe, la científica, que ideó este stand y a mí me encantó porque era una protesta contra los ataques que está teniendo la ciencia últimamente, sobre todo la ciencia básica, la ciencia que dicen inútil. Y bueno, aquí estamos demostrando con ejemplos que no es inútil, o sea, solamente es algo que no es evidente quizás, pero no es inútil. Y ella ideó este stand como una protesta contra los ataques que está recibiendo la ciencia argentina. Es algo que, bueno, les animo mucho también a leer, a investigar, a ver qué es lo que está pasando, porque no es solamente aquí que sucede esto, hay una cosa en todo el mundo en contra de la ciencia y que, bueno, de eso también hablaremos en próximos episodios. Así que nada, muchas gracias Marcela, gracias a mis profesores, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que indirectamente está haciendo posible este proyecto y nada, eso. Gracias a ustedes por escucharme el día de hoy. Chao.